Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Met Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. El sol brillaba con fuerza sobre la costa turca. El mar reflejaba tonos turquesa hipnotizantes y las palmeras bailaban al compás del viento cálido. Entre selfies, cócteles y paisajes paradisíacos, apareció una historia que nadie esperaba. Afra Saraolu, la actriz que ha conquistado corazones con su belleza y talento, ha compartido sus primeras imágenes vacacionales en Instagram. Pero lo que debería haber sido solo un respiro veraniego, terminó siendo una bomba emocional para sus seguidores. ¿Por qué? Porque en medio de sonrisas, atuendos de verano y atardeceres de ensueño, faltaba alguien muy importante, Met Ramazan Demir. Sarn da Sarn, una indirecta provocadora o una revelación accidental. La historia comenzó unos días atrás, cuando Afra publicó en sus historias de Instagram una frase que rápidamente incendió las redes: Sarn da Sarn, una expresión turca que podría traducirse como mi rubio. Acompañada por una fotografía en la playa, esta publicación levantó cejas y disparó los rumores. Y es que Met Ramazan Demir, su supuesto novio y compañero en varios proyectos audiovisuales, es de cabello oscuro. Entonces, ¿a quién se refería Afra? ¿Era solo una canción, una cita inocente, o tal vez una referencia velada a alguien más? Los fanáticos comenzaron a analizar cada detalle, desde el tono de su piel hasta las sombras que se reflejaban en sus lentes de sol. Algunas cuentas de fans afirmaban haber visto a un hombre rubio de fondo en una de las imágenes, aunque nada podía confirmarse con certeza. El silencio de Met desde el cuartel, una relación puesta a prueba. Mientras tanto, Met Ramazan Demir cumple su deber militar. Hace poco compartió una fotografía desde el cuartel, luciendo más corpulento de lo habitual, con una sonrisa que muchos interpretaron como forzada. Lejos de su vida artística y de su círculo íntimo, vive ahora en la rutina estricta de la disciplina castrense, sin acceso constante a las redes ni a su entorno habitual. Para los seguidores de esta pareja, la distancia se está convirtiendo en un obstáculo tangible. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo para Met, pero también de preocupación por el aparente distanciamiento con Afra. ¿Por qué está de vacaciones mientras él sirve a su país?, preguntan algunos. No podía esperar a que él regresara, se cuestionan otros. Y es que lo que en otro contexto sería una escapada inocente, en este caso se interpreta como una posible señal de crisis. Lujo, misterio y una sonrisa enigmática. El viaje de Afra. Afra no está sola. En las imágenes se la ve rodeada de amigas, todas con ropa de diseñador, en un complejo turístico de lujo. Hay cenas en la playa, excursiones en yate y sesiones de spa. Pero lo que realmente llama la atención es la ausencia total de cualquier referencia a Met. Ni una mención, ni una imagen antigua, ni una historia nostálgica. Nada. En su lugar, Afra sonríe. Se la ve relajada, segura, incluso desinhibida. Algunos seguidores la defienden, tiene derecho a disfrutar, no está haciendo nada malo. Otros, en cambio, interpretan su actitud como una forma de decir, estoy libre y lista para comenzar algo nuevo. Una estrategia publicitaria o una transformación real. Otra teoría que circula en el mundo del espectáculo es que todo esto forma parte de una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada. Según algunos insiders del medio, Afra estaría preparando un nuevo proyecto audiovisual en solitario, y los rumores sobre su vida sentimental la ayudarían a mantenerse en el foco mediático mientras Met está fuera de escena. Además, fuentes cercanas a la actriz han confirmado que Afra ha contratado recientemente a un nuevo equipo de relaciones públicas, especializado en manejo de imagen para figuras femeninas en procesos de transición profesional. ¿Está Afra reinventándose?
Está capitalizando el momento para impulsar su carrera hacia una etapa más madura, más independiente, más osada. Cámara con flash, un tatuaje nuevo y un mensaje oculto. En una de las imágenes más comentadas del viaje, Afra aparece en bikini, de espaldas, mostrando un tatuaje nuevo en su omóplato derecho. La palabra es casi ilegible, pero los fanáticos más atentos aseguran que dice begin, comenzar. La foto fue publicada con un simple emoji de mariposa. Esto ha sido interpretado como una clara señal de renacimiento emocional. La mariposa, símbolo de transformación, unida a la palabra comenzar, parece indicar que Afra está en una nueva etapa de su vida, una en la que quizá Met ya no tiene un lugar tan central como antes. ¿Y quién es el misterioso rubio? La gran pregunta, sin embargo, sigue siendo, ¿quién es el rubio al que Afra parece hacer alusión? Las redes sociales han apuntado a varios posibles candidatos, desde modelos turcos hasta un joven director europeo con el que habría coincidido en un festival hace unos meses. Ninguno ha sido confirmado, pero los paparazzi no pierden la pista. De hecho, algunos aseguran que Afra fue vista entrando a un restaurante en Bodrum junto a un hombre alto, de cabello claro y lentes oscuros. Las imágenes no son concluyentes, pero el rumor ya ha echado raíces. Reacciones en redes, entre el apoyo y la decepción. La comunidad digital ha reaccionado con intensidad. El #almohadilla Afra Sarakoglu ha escalado posiciones en Twitter Turquía y se ha colado en tendencias en países como España y Brasil. Los comentarios varían desde el apoyo incondicional hasta el juicio severo. Afra tiene derecho a vivir su vida mujer libre, poderosa y radiante. Un poco de respeto por Met, está sirviendo al país y ella anda de fiesta. Tal vez ya no estaban juntos, solo que no lo habían dicho. Todo es especulación. Los debates sobre feminismo, libertad individual, deber patriótico y relaciones modernas se han mezclado en una conversación global que supera los límites del chisme de farándula. ¿Qué pasará cuando Met regrese? La gran incógnita es qué ocurrirá cuando Met Ramazan Demir termine su servicio militar. Afra lo esperará con los brazos abiertos. ¿Habrá una reconciliación emocional o solo una conversación pendiente que marque el final definitivo? Algunos amigos cercanos a Met aseguran que él está al tanto de las publicaciones, que le llegaron a través de conocidos, y que se encuentra reflexionando profundamente. Otros sostienen que él ya sabía que la relación estaba en pausa, aunque no lo habían hecho público. Fin de una historia o el comienzo de otra. En medio de tanto glamour, mar, cócteles y atardeceres dorados, lo que queda claro es que Afra Saraoglu está en movimiento. Ya sea emocional, profesional o espiritualmente, algo dentro de ella ha cambiado. Puede que el amor con Met se esté apagando lentamente, o puede que estén atravesando una pausa necesaria para redefinir lo que son como pareja. Lo único cierto es que el público, tanto en Turquía como en el resto del mundo, sigue cada uno de sus pasos con atención, esperando la próxima historia, el próximo post, la próxima pista. Porque cuando las emociones se viven bajo los focos, cada sonrisa puede ser un enigma, y cada silencio, una historia por contar. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.